Muy amados amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a que comparta conmigo una lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. A partir del versículo 13 hay una experiencia del Señor Jesucristo que llega al templo en Jerusalén y en los atrios, allí en los patios exteriores, pero dentro del lugar consagrado para el templo habían mercaderes, habían gente que estaban vendiendo animales, vendiendo palomas, cambiando dineros. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el verso 18 dirá: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Verso 19, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Amén al Señor. Es muy interesante, amados hermanos, amigos, observar esta experiencia del Señor en términos de lo que el templo significaba para el pueblo, para Israel. Si usted puede recordar conmigo, no leamos por causa del tiempo, pero si puede recordar conmigo, observará que en el capítulo 4 de Juan, precisamente, el Señor conversa con la mujer samaritana. Y cuando la mujer, por la palabra que recibe del Señor, se da cuenta de que frente a ella no hay un hombre cualesquiera, entonces la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero le dice: pero tengo un problema aquí con la cosa religiosa, le dice. Porque a mí me enseñaron, o a nosotros nos han enseñado aquí en Samaria, que hay que adorar en este monte, dice la mujer. O sea, nuestro contacto con Dios es a partir de ese monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén y es en el templo donde se debe adorar a Dios. Y el Señor toma la profecía para decirle a la mujer: mujer, la hora viene y ahora es, le dice. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice el Señor, es en espíritu, es en verdad. Y cuando dice que es en espíritu y en verdad, entonces está excluyendo toda cosa física, todo lugar físico. Pero para Israel el templo de Jerusalén era una cosa muy, muy importante. ¿Y cómo no serlo, digo yo? Si usted me acompaña, hay elementos aquí, hermanos, que debemos considerar para valorar lo que este pueblo tuvo y tenía. Si usted me acompaña, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Dice los primeros versículos 1 y 2. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. O sea, lo que aquí observamos es que en el alma de David
Un hombre de quien la Escritura dice como testimonio de Dios: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Entonces ese hombre conforme al corazón de Dios, llamado David, él tiene en su alma, el Señor pone en su corazón la necesidad de construir un lugar que, dice David, debe ser adecuado, un lugar más elevado para que allí habite la presencia de Dios. Porque él dice: no está bien que yo tenga una casa de cedro, una casa preciosa, una casa agradable, de olores hermosos. No está bien que yo habite en esta casa de cedro y que, dice, el arca del pacto del Señor esté debajo de cortinas. David encuentra que esas cortinas, está hablando del tabernáculo, dice David, es el lugar, esas cortinas no son el lugar adecuado para el arca de Dios que representa, manifiesta la presencia de Dios. Necesitamos un lugar superior. Bueno, lo conversa con el profeta. El profeta inicialmente dice: muy bien, si Dios está contigo, ¿de qué te preocupas? Pero Dios habla con Natán y le dice que le dé instrucción a David, le diga: no, tú no vas a poder, tú no vas a poder. No eres tú el que me va a edificar casa a mí. Si usted me acompaña, por favor, en el capítulo 21, observe, por favor, que David, que tiene fijo en su corazón este anhelo de que se le construya al Señor una gran casa, un lugar hermoso, en el capítulo 21, David ha vivido una experiencia durísima, durísima. Él decidió levantar un censo del pueblo de Israel. Quiso saber cuántos hombres estaban preparados y dispuestos para la batalla. Cosa que desagradó a Dios. Está escrito en el capítulo 21. Asimismo, dice, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Sí, porque claramente lo que David estaba haciendo, que tenía algunos propósitos, ¿por qué no? La intención probablemente era buena. Quería administrar lo que tenía. Quería saber con cuántos hombres contaba. Sin embargo, nada de eso estuvo en un hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque no fue Dios el que instruyó. Qué deseo de quedarnos aquí un ratito tratando el punto, porque hay muchas cosas que hacemos religiosamente. Hay muchas cosas que hacemos evangélicamente, porque me agradan, porque me gustan, porque yo creo que esto pone contento a Dios. Hemos escuchado frases de esas. No, esto va a provocar una sonrisa en el rostro de Dios. Y no nos damos cuenta que Dios lo único que recibe es lo que Él ordena, es lo que Él manda y a la manera que Él lo establece. Dios se molestó con David por el censo y castigó al pueblo. Y estando un ángel de Dios en plena destrucción allí en Jerusalén, la Escritura dice que el Señor abre los ojos de David y observa al ángel con la espada desenvainada sobre un campo. La era de un hombre que conocía, un hombre que amaba a Dios, un hombre muy cercano a David, Ornán, el Jebuseo. Y dice que observa allí David al ángel y dice que él corre, ¿no? Mire el versículo número 26, por favor. Estoy en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Dice: y edificó David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos
y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió, mire por favor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. 27, entonces Jehová habló al ángel, y el ángel que estaba con la espada desenvainada, y volvió su espada a la vaina. Se acabó el ataque. El Señor había recibido la ofrenda de David. ¡Aleluya! Pero mire cómo sigue, por favor, verso 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornan Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Mira el 22:1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Por favor, cuando David tiene el anhelo en su corazón de construir casa al Señor, y cuando David decide específicamente este lugar para construirle un templo al Señor, no perdemos de vista que la Escritura dice que es el Señor el que produce en nosotros así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Por tanto, mire cómo opera en David el Espíritu del Señor. Aun cuando Dios le ha dicho: tú no vas a construirme casa, pero le dice que de su descendencia habrá uno que le va a construir casa al Señor. Por tanto, si usted me acompaña aquí en el mismo libro de las Crónicas, en el capítulo 28, amados hermanos, en el capítulo 28. La primera parte del primer versículo dice que reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores, etcétera. Y le habla, hermanos, le habla a todos sus colaboradores inmediatos. En el versículo 9 del capítulo 28, dirá David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque, atienda por favor, Jehová escudriña los corazones de todos. Y decimos amén a eso. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Mira el verso 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. No solo David tuvo en su corazón levantar casa al Señor, no solo decidió bajo la acción del Espíritu el lugar que Dios recibía, porque recibió el holocausto, recibía para él, sino que una vez que le sucede Salomón, David le instruye personal y directamente, pero además le da los planos de todo lo que tiene que ser construido. ¿Y cómo obtiene David los planos? Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Que me hizo entender todas las obras del diseño. En el capítulo 29, David le va a decir a Salomón: he acumulado mucha riqueza, mucho oro, mucha plata, mucho material, pero además de mi pecunio personal, de mi riqueza personal, he apartado ofrendas importantes, porque dice que su anhelo, su deseo, su alma, dice, está en el corazón, está en el templo del Señor, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien.
El punto es lo que queremos en la gracia del Señor. Si el Espíritu del Señor nos ayuda en esto, queremos hacer notar cómo es que Dios trata con David y lo lleva adelante y lo lleva adelante. Luego David cede a Salomón que él saque adelante una tarea hermosa que claramente hace para la gloria del Señor. Acompáñenme a Primera de Reyes, por favor, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6. ¿Qué va a decir aquí en el versículo primero? En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Salomón ya tenía de parte de su padre el lugar levantado, el lugar elegido, ya tenía los materiales que necesitaba, ya tenía los planos que David y su padre le había entregado. Ahora él se pone a edificar la casa del Señor. Con cuidados, hermanos, cuidados que solo tiene un hombre que está en la sabiduría de Dios. Mire, por ejemplo, el versículo 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Nada, sin golpes, sin destrozos. Todo venía acabado desde fuera. Muy bien, versículo 9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Versículo número 13. El Señor le dice a Salomón, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Observe, por favor, cómo es que el mismo Dios y Padre que había dispuesto el corazón de David para edificarle casa, cómo trata él directa y personalmente con Salomón, de tal manera que inicie la construcción del templo. Trabajó varios años. Partió en el año número 4, en el verso 38 del mismo capítulo 6, va a decir que en el 11º año, en el año número 11, fue acabada la casa con todas sus dependencias, En el capítulo número 8, por favor. En el capítulo número 8, por favor. Se hace notar la dedicación del templo que veremos enseguida. Si bien tenemos aquí la expresión que nos importa resaltar, quiero rogarle que me acompañe a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 7. Hermanos, es la misma exposición bíblica que está en Primera de Reyes, capítulo 8, capítulo 9. Solo que hay detalles que me permitan hacer notar, ¿no? En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, se cita allí cómo es que se llama al pueblo para dedicar la casa al Señor. Por favor, hay aquí una cosa que quiero dejar puesta en su corazón. Versículo número 13. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 13. Porque Salomón, dice, había hecho un estrado de bronce de 5 codos de altura, aproximadamente 2,5 metros, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Dice, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, por favor atienda esto, y se puso sobre él
se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y oró al Señor. La oración está ahí, es preciosa. Les ruego que la lea, les ruego que la considere. Capítulo 7, versículo 1, amados hermanos. Capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Aleluya. Y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria del Señor llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, y su misericordia es para siempre. Bendito es el Señor, hermanos. En el Salmo 51 escribirá David precisamente para decir, porque al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es al corazón contrito y humillado. Es al corazón obediente, es al alma que está delante del Señor, ¿no? Mire cómo dispone su corazón Salomón. Se obedece a lo que su padre le ha dicho, cómo deben hacerse las cosas. Estuvo en el alma de David construir la casa. El Señor puso allí la necesidad, el interés. Estuvo en el alma de David elegir un lugar precioso, especial, pero que tenía gran sentido profético. Por lo que Dios había hecho ya, pero también por lo que vendría. Es Dios el que pone en el alma de David la figura, las medidas de los planos, que como hemos leído antes, David dice, el Señor me hizo entender todo eso y lo preparó para dárselo a su hijo. El Señor dispone el corazón de David para que junte los materiales, para que aporte para la construcción de la casa. Sin embargo, recibe todo esto Salomón y se sujeta y en obediencia a la palabra de su padre, él construye entonces una casa hermosa para el Señor, lo más hermoso de la época. La Escritura da información de cómo venían de tierras extrañas, lejísimas, venían los reyes. Para visitar a Salomón, conocerle a él, escucharle hablar, escuchar su sabiduría, pero observar la obra preciosa que él había hecho al levantar este templo para Jehová. Todo era hermoso. Cuando lo dedica, acabamos de leer, cuando Salomón dedica el templo al Señor, dice que desciende fuego del cielo y dice que la gloria del Señor llena el templo de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Pero cuando entendemos que todavía esto es abundante y es hermoso y es de bendición, todavía no era todo. Mire aún en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 11, por favor. Dice, terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Mira el 12. Y apareció Jehová. Aleluya. Dígame si esto no es testimonio de que el Señor ha recibido la obra, de que el Señor recibe la ofrenda. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido, mire hermano, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Él dice, no estoy obligado. Eso es lo que está diciendo. Yo no he estado nunca obligado a recibir esta casa u otra. Yo decido.
Pero él dice, yo he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y dice, versículo 14, sáltese el 13. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Mira el compromiso que toma el Señor. Y sanaré sus tierras. 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuánta confirmación hay de que Dios recibe la ofrenda? De que Dios está en gozo recibiendo lo que su pueblo le ha traído como una gran ofrenda para Él. Estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, aleluya, para siempre, dice. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Y cuando el Señor dice para siempre, es para siempre. El Señor había recibido la ofrenda de este hermoso templo que David preparó y Salomón construyó y ofreció al Señor. Entonces debiéramos entender, hay promesa de Dios que el Señor va a estar ahí, dice, para siempre. Entonces debiéramos entender que este era el templo que Dios demandaba, era el templo que Dios quería. Por lo fastuoso que era, por lo grande, por lo hermoso, por los materiales usados. Al parecer este era el templo. Sin embargo, el profeta Isaías, él va a decir en una profecía preciosa del capítulo número 61, Isaías, perdón, discúlpenme, tengo un pequeño error allí. Es Isaías 66. Isaías 66. Va a decir, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, hermanos. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, aunque él había dicho que recibía la ofrenda de Salomón y que él iba a oír desde los cielos y su mirada y su oído iba a estar atento, él dice, no olviden que yo estoy en los cielos y que la tierra es estrado de mis pies. Entonces, ¿dónde van a ubicar ustedes un lugar donde yo esté plenamente, permanentemente? ¿Dónde me van a construir una casa que sea habitación para mí? ¿Dónde? ¿Dónde lo van a hacer? Aunque la casa era hermosa, el Señor hacía notar que su eternidad, su gloria, no podía centrarse en una construcción hecha por la mano de los hombres. Se necesitaría entonces algo distinto, algo superior. De hecho, 500 años después de David, se levanta el gran Nabucodonosor de Babilonia y arrasa con Jerusalén y destruyen el templo y sacan todo lo valioso, todos los materiales y rompen todo y destruyen todo y se llevan todo. Y allí no queda nada, sino solo miserias. Más adelante el Señor va a levantar cuando entran en los 70 años de esclavitud de Babilonia. El Señor va a levantar a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, para que reconstruyan el templo. Pero es un templo, hermanos, pequeñito, humilde, comparado con el gran templo de Salomón. Sin embargo, el Señor levanta al profeta Ageo para decir, no importa que este templo sea pequeño y humilde comparado con aquel. Quiero decirle, dice Dios, que la gloria postrera del templo será mayor que la primera.
Porque dirá él, a mí no me importa ni la plata ni el oro, porque mío es el oro, mía es la plata. Y yo haré que la gloria postrera sea mayor que la primera. Y yo haré temblar a las naciones. Y yo enviaré, dice, al deseado de las naciones. Anunciando que este templo tan grande y tan hermoso todavía no era lo que Dios quería. No era lo que Dios esperaba. Él esperaba un templo superior, un templo santo, un templo eterno. Por eso es que es tan interesante, y termino aquí, cuando el Señor Jesucristo, Él mismo, dice ya en Juan capítulo 2, cuando echa fuera a los que estaban haciendo negocio con el templo. ¿Recuerdan? En el templo, y Él dice, no hagan de la casa de mi Padre lugar de mercado. Y todo lo echa fuera y desordena todo. Y le dicen, pero ¿con qué autoridad lo hace? Bueno, ¿qué señal nos das? Bueno, dice el Señor, destruyan este templo, saquen este templo de sus corazones, saquen esta figura de la idolatría que hay en sus vidas, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, dice. Y el Espíritu da testimonio y dice que hablaba del templo de su cuerpo. De esto necesitamos volver a conversar en los próximos días. Mientras, ruego que el Señor bendiga su alma, que el Señor bendiga su vida y que disponga su corazón para ofrecerlo al Señor como el templo que el Señor está esperando de usted. Que el Señor les bendiga.